Aunque pueda sonar a inocentada, es cierto, la estación del Prat de Llobregat, por donde pasan sin parar los servicios de alta velocidad a escasos metros de las cercanías, tras 20 años sin uso alguno, por fin podría abrirse a este tipo de tráficos, en un giro de los acontecimientos que te cuento en este vídeo. Hace ya 2 largas décadas que se ejecutaron las obras del paso de la línea de alta velocidad por el Prat de Llobregat, soterrando vías y la propia estación, donde se dejó todo preparado para que algún día pudiese habilitarse un andén o apeadero para servicios de alta velocidad en la propia estación del Prat de Llobregat y funcionar en forma de enlace rápido para conectarse con el aeropuerto. Sin embargo, a punto de cumplirse 17 años de servicios rápidos, nunca hasta ahora se había propuesto dar ese paso de forma contundente, que ayudaría a muchos viajeros a poder trasladarse hasta la terminal barcelonesa. Un proyecto pensado no para los habitantes de la ciudad condal, sino para esos potenciales viajeros que desde Lleida, Girona o incluso Zaragoza pudieran querer ir en tren hasta el Prat y enlazar con el Cercanías hasta el aeropuerto de forma rápida y sencilla. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo parte de un acuerdo alcanzado entre Junts y el Gobierno con el Ministerio de Transportes a la cabeza, donde se ha comprometido a licitar los estudios de viabilidad e informativo de inmediato para poder sacar a concurso público el proyecto constructivo durante el primer trimestre del año que viene. Un proyecto que debería ser sencillo y rápido de ejecutarse y que, como ya contamos en otro vídeo, formaría parte de la idea de conectar varios aeródromos españoles a la alta velocidad, con la T4 de Barajas a la cabeza o más recientemente la idea de construir un apeadero en el aeropuerto de Girona, contado también en otro vídeo. La noticia es sorprendente en el sentido de que muchas voces del mundo ferroviario o de infraestructuras han abogado todos estos años porque se le diera impulso a esta posibilidad, ya que sería sencilla de ejecutar, barata y supondría una gran mejora en los tiempos de desplazamiento desde muchos lugares que ya disfrutan de servicios como Avant, con un Prat que cada día crece más. Y aunque esta parada necesitaría de transbordo para enlazar con los Cercanías, sería mucho más sencillo que, por ejemplo, llegar y bajarse en Sants y enlazar allí con el correspondiente tren de Rodalies. La idea es que, además de conectar en tren de alta velocidad los 3 aeropuertos catalanes, ya que el de Reus también se encuentra en mitad de un proyecto similar, el objetivo es que los pasajeros del AVE puedan subir y bajar en esta estación y conectar de manera fácil y cómoda con el mayor de los aeródromos de la comunidad, y desde ahí llegar al aeropuerto en menos de 10 minutos. Una opción que iría ante todo orientada a los servicios Avant, pero donde también se contempla para los de bajo coste como Aplo, lo que haría posible que esta novedad también beneficiara a los viajeros de Zaragoza o Calatayud. La intención de la Generalitat es que esta novedad llegue poco después de la esperada puesta en servicio del nuevo enlace por tren a la T1, que está previsto ponerlo en marcha el año que viene. La entrada en servicio de la nueva estación para trenes de alta velocidad en la ciudad del Prat de Llobregat requeriría de unas obras relativamente fáciles, básicamente la de habilitar el vestíbulo y los andenes, instalar los correspondientes controles de seguridad y adecentar un entorno sin uso todos estos años. Y aunque lo aprobado ahora es el estudio de viabilidad, todo hace pensar que saldrá adelante sin problema y en unos plazos cortos. Un proyecto que siempre sonó, pero que por diversos motivos se ha ido posponiendo o guardando en un cajón. Ahora todo hace pensar que saldrá adelante y en poco tiempo puede dar servicio, aunque es pronto para hablar de plazos y detalles, por lo que estaremos muy atentos a cómo evoluciona este proyecto para ir contándolo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.